Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias del espectáculo. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que, miren. Prepárense para quedar con la boca abierta, porque la noticia que les traigo hoy, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha estado rondando por las redes sociales, un drama que involucra a uno de los galanes más cotizados de Turquía, y a una de las actrices más queridas y talentosas de ese país. Sí, señoras y señores, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, la pareja que nos enamoró en Sen Kalkam, o Love is in the Air para los que la vimos doblada. La pareja que traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que nos tuvo a todos suspirando y soñando con el amor verdadero. Pero como muchas veces pasa, la realidad a veces supera la ficción, y no siempre de la mejor manera. Así que si quieren saber qué está pasando entre Kerem y Hande, si quieren enterarse de los últimos rumores, las últimas declaraciones y las impactantes revelaciones que han salido a la luz, quédense conmigo hasta el final del vídeo, porque les prometo que no se van a arrepentir. Y antes de que empecemos con todo este drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y me dejen un like si este tema les interesa. Así me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, la relación entre Kerem y Hande fue un cuento de hadas hecho realidad. Se conocieron grabándose en Kalkam, la química entre ellos era innegable, y no tardaron mucho en confirmar que su amor había traspasado la pantalla. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos ser, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Sus publicaciones en redes sociales eran la envidia de todos, viajes románticos, miradas cómplices y un amor que parecía de película. Desde el primer momento en que Eda y Serkan, sus personajes, se encontraron en la pantalla, el público intuyó que algo especial estaban haciendo. Y por supuesto, la prensa rosa turca no tardó en seguir cada uno de sus movimientos, alimentando las expectativas de los fans. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo los rumores de crisis empezaron a circular. Que si ya no se les veía juntos, que si ya no se comentaban las fotos en Instagram, que si había terceras personas involucradas. En fin, todo un culebrón. Las revistas de corazón se llenaban de portadas sensacionalistas, especulando sobre los motivos de su distanciamiento. ¿Presiones laborales? ¿Diferencias irreconciliables? ¿La sombra de un nuevo amor? Cada día surgía una nueva teoría, alimentando el morbo de los seguidores. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a todos sus fans con el corazón roto. La noticia fue un baldazo de agua fría para muchos, que todavía tenían la esperanza de que su amor durara para siempre. La declaración oficial fue breve y concisa, hablando de mutuo acuerdo y respeto mutuo, pero dejando entrever que la decisión no había sido fácil para ninguno de los dos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la pareja, pero también de críticas y acusaciones, dirigidas especialmente a Kerem, a quien muchos consideraban el responsable de la ruptura. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de un tiempo de silencio, de especulaciones y de rumores, Kerem Bürsin ha roto el silencio y ha hecho una confesión que ha dejado a todos boquiabiertos. Un silencio que alimentó aún más la especulación. Ambos se mantuvieron alejados de los focos, centrándose en sus proyectos profesionales y evitando cualquier declaración que pudiera reavivar la polémica. Pero la sombra de su relación seguía persiguiéndoles, convirtiéndose en una pregunta recurrente en cada entrevista. En una reciente entrevista, Kerem habló sobre su relación con Hande y dijo algo que nadie esperaba. Dijo que Hande no era solo una amante. Así como lo oyen. La entrevista, concedida a un medio internacional durante la promoción de su nueva serie en Estados Unidos, parecía transcurrir con normalidad hasta que el periodista le preguntó por su relación con Hande. Fue entonces cuando Kerem, visiblemente incómodo, soltó la bomba. Obviamente estas palabras han generado una gran controversia en las redes sociales. ¿A qué se refería Kerem con eso? ¿Qué quería decir con que Hande no era solo una amante? Los hashtags #Kerem Bürsin #Hande Erçel #Sen Kalkam se convirtieron en tendencia mundial, inundando las plataformas con todo tipo de opiniones y teorías. Los fans se dividieron entre aquellos que defendían a Kerem,
argumentando que sus palabras habían sido malinterpretadas, y aquellos que lo criticaban duramente, acusándolo de ser insensible y de deshonrar la memoria de su relación. Las especulaciones no se han hecho esperar. Algunos dicen que Kerem se refería a que Hande era mucho más que una simple pareja, que era su mejor amiga, su confidente, su compañera de vida. Esta interpretación, la más optimista, sugiere que Kerem intentaba expresar la profundidad de su conexión con Hande, más allá de la etiqueta de amante. Argumentan que su relación fue una simbiosis perfecta, donde el amor romántico se fusionó con la amistad y la complicidad. Otros, en cambio, creen que Kerem insinuaba que Hande lo había utilizado para impulsar su carrera, que su relación era una estrategia de marketing para aumentar su popularidad. Esta teoría más cínica pone en duda la autenticidad de su amor, sugiriendo que fue una relación interesada, orquestada por sus representantes para aumentar su atractivo mediático. Los más críticos señalan que Hande ya era una actriz consolidada antes de Senkalkam, por lo que esta teoría parece poco probable. También hay quienes creen que Kerem estaba siendo sarcástico, que estaba molesto por la forma en que terminó su relación, y que sus palabras eran una forma de desahogarse. Esta interpretación, la más pesimista, apunta a un resentimiento latente por parte de Kerem, que se siente dolido y traicionado por Hande. Sugiere que la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer, y que ambos guardan rencor el uno al otro. Algunos analistas de la farándula turca apuntan a que Kerem siempre ha sido más reservado y discreto que Hande, quien ha sabido explotar mejor su imagen pública. La verdad es que no sabemos con certeza a qué se refería Kerem. Solo él sabe lo que realmente pasó entre él y Hande. Pero lo que sí es cierto es que sus palabras han generado una gran polémica, y han reavivado el interés en su relación. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fans de ambos actores se enfrentan a diario, defendiendo sus ídolos y atacando a sus detractores. Y es que a pesar de que ya ha pasado un tiempo desde su separación, Kerem y Hande siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Su romance dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, que todavía sueñan con una posible reconciliación. Fanáticos alrededor del mundo han creado perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a analizar cada una de sus apariciones públicas en busca de señales de reconciliación. Cada like, cada comentario, cada mirada es interpretado como una prueba irrefutable de que el amor sigue vivo. Ahora bien, volviendo a la confesión de Kerem, es importante analizar el contexto en el que se produjo. La entrevista se dio en un momento en el que Kerem estaba promocionando su nueva serie, y es posible que haya querido generar controversia para atraer la atención del público. No es raro que las celebridades recurran a estrategias controvertidas para promocionar sus proyectos, y la confesión de Kerem podría ser una de ellas. Sin embargo, también es cierto que Kerem siempre se ha mostrado como un hombre sincero y auténtico, por lo que es difícil creer que estuviera mintiendo o actuando. También es posible que Kerem haya estado cansado de las constantes preguntas sobre su relación con Hande, y que haya decidido dar una respuesta ambigua para poner fin a las especulaciones. Después de meses de silencio, es comprensible que Kerem se sintiera presionado a hablar sobre su relación con Hande. Su respuesta, aunque polémica, podría ser una forma de zanjar el tema de una vez por todas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que sus palabras han tenido un gran impacto, y han generado un debate intenso en las redes sociales. Los programas de televisión de chisme se han volcado en el tema, analizando cada detalle de la entrevista y entrevistando a expertos en lenguaje corporal para tratar de descifrar el verdadero significado de las palabras de Kerem. Por supuesto, Hande Erçel no se ha quedado callada ante estas declaraciones. Aunque no ha respondido directamente a Kerem, ha publicado algunos mensajes en sus redes sociales que muchos interpretan como indirectas. Hande, conocida por su discreción, ha optado por no alimentar la polémica directamente. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales, cuidadosamente seleccionadas, han sido interpretadas como una respuesta sutil a las palabras de Kerem. En uno de sus posts, Hande escribió: "La verdad siempre sale a la luz". Muchos creen que este mensaje es una respuesta a las palabras de Kerem, y que Hande está insinuando que él no está diciendo toda la verdad sobre su relación. La frase, acompañada de una foto en blanco y negro de Hande con una mirada melancólica, ha sido interpretada como una defensa de su verdad y una acusación velada hacia Kerem. En otro post, Hande publicó una foto suya con una frase inspiradora sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Algunos interpretan este mensaje como una forma de decir que ella siempre ha sido auténtica, y que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho.
Esta publicación ha sido vista como una declaración de independencia y una afirmación de su identidad, dejando claro que no se dejará definir por las palabras de su expareja. En fin, el drama entre Kerem y Hande parece no tener fin. Cada uno sigue su camino, pero su relación sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Aunque ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, el recuerdo de su romance sigue presente en la memoria colectiva del público. Y es que, como les decía, su romance fue tan intenso y tan público que es difícil para sus fans olvidarlos. Muchos todavía tienen la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, y siguen buscando señales que indiquen una posible reconciliación. La nostalgia por su relación sigue viva, alimentada por las constantes referencias en los medios y por el fervor de los fans. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Kerem y Hande nos enseña que las relaciones en el mundo del espectáculo son muy complicadas, y que no siempre son lo que parecen. La presión mediática, las agendas profesionales y las expectativas del público pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. También nos enseña que es importante no idealizar a las parejas famosas, y que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas en Instagram, puede haber muchos problemas y mucho dolor. Las redes sociales, aunque nos acercan a nuestros ídolos, también nos muestran una realidad distorsionada, donde la perfección es la norma y los errores no tienen cabida. Y sobre todo nos enseña que el amor verdadero no siempre dura para siempre, y que a veces las cosas simplemente no funcionan, por más que queramos que sí. Aceptar el final de una relación, por más doloroso que sea, es un signo de madurez y una oportunidad para seguir adelante y encontrar la felicidad en otro lugar. En resumen, hoy hemos hablado sobre la impactante confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, donde insinuó que ella era algo más que una simple amante. Hemos explorado las posibles interpretaciones de sus palabras, las reacciones de Hande en redes sociales, y la controversia que todo esto ha generado. Hemos recordado su historia de amor, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado pensando. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que quiso decir Kerem con sus palabras? ¿Creen que Hande le responderá directamente? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de reconciliación entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por verme. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.